¿Y si la conciencia no se apagara, sino que simplemente cambiara de forma? Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender qué ocurre cuando el cuerpo deja de vivir. La ciencia tradicional nos dijo que la mente nace del cerebro, que la conciencia es solo una función biológica, un producto de la actividad neuronal. Pero, ¿y si el cerebro no fuera la fuente, sino el receptor? En la física cuántica, nada muere realmente. Todo lo que existe, desde una partícula subatómica hasta una estrella, se transforma constantemente. La energía no puede destruirse, solo cambia de estado. Entonces, si la conciencia es una forma de energía, ¿significa eso que nosotros tampoco morimos nunca? La teoría cuántica de la conciencia plantea una posibilidad fascinante: que nuestra mente esté entrelazada con un campo invisible, un océano de información que existe más allá del espacio y del tiempo. Un campo cuántico universal, donde cada pensamiento, emoción y experiencia deja una huella energética. Cuando morimos, el cuerpo deja de funcionar. Pero la conciencia, esa energía sutil que nos hace sentir y percibir, podría regresar a ese campo del que provino. El físico Roger Penrose, junto al anestesiólogo Stuart Hameroff, propuso que la conciencia surge de procesos cuánticos dentro de las neuronas, en los microtúbulos del cerebro. Si eso fuera cierto, la muerte no sería una desaparición, sino un cambio de estado cuántico, una transferencia de información desde el cuerpo físico hacia el campo universal. Quizá por eso, las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte describen sensaciones similares. Una luz brillante, una paz indescriptible, y la sensación de volver a casa. Tal vez no están alucinando. Tal vez están recordando el lugar del que vinieron. La física cuántica nos muestra que el observador y lo observado están conectados. Si la realidad responde a la conciencia, entonces la muerte podría ser solo una transición, un cambio de frecuencia, una puerta hacia otro nivel de percepción. No somos el cuerpo que termina, somos la conciencia que observa. Y la conciencia nunca muere. Esto es de Quantum Ball, explorando el espacio entre la ciencia y el alma.